Bueno, muy buenos días, gracias por conectarse a todos. Hoy lo que nos convoca es analizar este ensayo que se publicó en el New England en junio de este año, de hecho, que es un estudio súper relevante porque aborda una técnica de conservación de sangre que ha sido súper debatida en nuestro campo, por lo menos en el último tiempo, es la hemodilución normovolémica aguda. Este es un estudio que es un randomizado del grupo de estudio del ANH, de Acute Normal Hemodilution, encabezado por el doctor Fabricio Mónaco, del Departamento de Anestesia del Instituto Científico San Rafael en Milán. Bueno, partir diciendo por qué es importante, básicamente. Sabemos que el sangrado es una complicación súper común y es severa, sobre todo en cirugías de alto riesgo y en cirugía cardíaca. Esto es muy prevalente en general. De hecho, en cirugía cardíaca puede llegar a ser hasta un 30 o hasta un 60% según la serie, o incluso más. A esto hay que además agregarle que hasta un tercio de los pacientes que llegan a cirugía cardíaca están por lo menos anémicos en algún grado. Y se sabe que la mortalidad por sangrado es muy alta, de hecho, llegando a ser hasta un 20% o incluso hasta el 40% según las series, si el sangrado incluso es severo. Y es ahí donde las transfusiones tienen un rol súper importante en disminuir el riesgo de muerte. Pero las transfusiones también tienen el riesgo de generar otros problemas, como aumentar el riesgo de muerte también, de más transfusiones y otras cosas más. O sea, bastante tiempo ya que existe evidencia súper contundente con esto, y esto nos dice que existe una relación muy importante entre el sangrado, las transfusiones y la anemia, con respecto a los outcomes duros en cirugía cardíaca, y también en otro escenario. Eh, este estudio es un estudio clásico, el estudio de Ranucci del 2013, que básicamente lo que demostró es que el sangrado mayor es per se un factor de riesgo que aumenta la mortalidad y que sus efectos se van a ver potenciados según la presencia de anemia o no, y también con la exposición a transfusiones. Y bien, sangrado, transfusiones, anemia, son factores de riesgo independientes del mal outcome, que pueden reducirse, de hecho, con un manejo adecuado, y eventualmente con esto mejorar los outcomes. Y esta es la gran problemática, en realidad. Sabemos que se realizan más de 2 millones de cirugías cardíacas al año en el mundo. Y, bueno, eso no es menor. De hecho, hasta en un 35% de estos casos, al menos reciben una unidad de glóbulos rojos, al menos una. Y esto se estima que, sumando todo, eh, puede llevar a transfundirse hasta alrededor de 10 millones de unidades de glóbulos rojos al año, por ejemplo, solo en Estados Unidos. Y esto obviamente puede conllevar a problemas de suministro, a disponibilidad variable, con lo que obviamente se arriesga también, por ejemplo, a posponer cirugías o también aumentar los costos en salud, dado la no disponibilidad de operar a un paciente. De hecho, es tan así que el 2022 la Cruz Roja americana declaró una escasez de sangre como una emergencia nacional. Y de hecho se sabe que la sangre hoy en día es un recurso escaso y súper costoso también en todos sus procesos. Y obviamente la cirugía cardíaca en particular consume una gran parte del stock de glóbulos rojos en los hospitales y en los centros, con un costo elevado y obviamente también es un desperdicio cuando las unidades, por ejemplo, se reservan y no se transfunden o se sobretransfunden. Además, se sabe que el costo por unidad en Estados Unidos por lo menos puede ir en un rango entre 150 hasta más o menos $600, que se comparan un poquito con la realidad chilena. En Chile acá, bueno, aquí el costo UC al costo, digamos, de una unidad de glóbulo rojo, eso es más o menos lo que cuesta, más o menos 150.000 pesos. Pero todo esto puede incluso llegar a duplicarse según los costos asociados a tratamientos, procesamientos, transportes, etcétera. Por lo tanto, es un costo no menor, digamos, y es una suma bien relevante al año. Y el otro problema es que también pueden ocurrir complicaciones. De hecho, algunas muy leves, obviamente, como fiebre, escalofrío, reacciones alérgicas, que no son tan relevantes, pero otras muy severas, por ejemplo, como infecciones, que tienden a no ser tan frecuentes hoy en día. Pero sí otras que son un poquito más frecuentes y un poquito más llamativas, que siempre nos asustan, son, por ejemplo, los trastornos asociados a inflamación, cuando se inflama el pulmón, hace un distrés secundario a una transfusión, lo que se llama el TRALI, ¿cierto? O cuando, solo por transfundir, por sobrecarga de volumen, generamos también un problema, lo que se llama el TACO. Esto puede ocurrir hasta un 5% de los casos de todas las complicaciones en las transfusiones. Y al día de hoy, la evidencia nos dice que además que más del 90% de las transfusiones que se hacen hoy en día, en total, son parcial o totalmente innecesarias. De hecho, dada la alta incidencia de transfusiones en cirugía, especialmente en cirugía de alto riesgo como la cardíaca, es por esto que necesitamos estrategias efectivas para gestionar esta sangre. De hecho, de ahí viene un poco todo este tema, este impulso del Patient Blood Management.
Y como anestesiólogos nosotros, bueno, nos interesa demasiado porque en el fondo la gestión de la sangre del paciente para nosotros es central. Y sabemos que la transfusión, si bien a veces es necesaria, sabemos que es un factor de riesgo independiente para el resultado adverso. Y esto nos tiene que impulsar a buscar técnicas que nos permitan ahorrar o conservar la sangre. Y bueno, ¿y qué es esto del PBM? Para los que no lo hayan escuchado, ¿cierto? La gestión de la sangre. Esta definición que hace la OMS es básicamente es un enfoque, digamos, que se centra en el paciente. ¿Ya? También es sistemático, pero muy importantemente es basado en la evidencia. O sea, en el fondo, todas las cosas que se hacen son basadas en la evidencia y que está orientado básicamente a mejorar los outcomes. ¿Cómo? Manejando de manera adecuada, tratando de observar la sangre del paciente y idealmente promover su uso seguro. No necesariamente no transfundir, sino que tratar de hacerlo de la manera más eficiente posible. Esto ya desde el 2005 en adelante se comenzó a hablar ya así como más formalmente sobre PBM, ya donde el interés por el modelo en el fondo y el interés en la literatura comenzó a aumentar. Esto se vio más incrementado particularmente en el periodo del COVID, porque en ese periodo habían pocas transfusiones dado que estaban muy escasos los donantes, por lo que el concepto tomó mucha más relevancia y la evidencia sobre el PBM aumentó también de manera exponencial. Y al día de hoy ya esto es básicamente un gold standard. De hecho, hay experiencias muy grandes en varios países, por ejemplo, esta experiencia en Canadá, en Toronto, en la que después de haber implementado un programa por 20 años, mejoraron los outcomes y también los costos. O también la experiencia australiana, que es súper famosa, o la experiencia francesa, que también han demostrado significativamente reducir los costos al implementar un programa de PBM. Y esto también ha sido muy corroborado por metaanálisis y otros randomizados que han venido después, en el que básicamente lo que se muestra es que implementando el PBM, uno tiende a mejorar todos los outcomes significativos y básicamente además reduce la carga asistencial con un importante, y yo diría que más que importante, con una trascendental reducción de los costos en general. Y de hecho, es tan así que recientemente se publicaron guías para implementar PBM, programas de PBM por la OMS. Y eso es algo que realmente nosotros tenemos que avanzar en Chile y en general en todos los centros, bueno, ojalá en Latinoamérica, en todo el mundo. ¿Ya? Y de hecho, eso es una tarea en la que estamos trabajando algunos junto al Comité de PBM de la Sociedad de Anestesia. Aquí estábamos en Colombia para un curso de facilitadores para la implementación de PBM que dictó la World Federation. Así que tenemos una misión bien importante. ¿Y en qué se basa todo esto? Bueno, se basa en los tres pilares fundamentales, que básicamente son optimizar primero la eritropoyesis, en segundo, optimizar la tolerancia a la anemia y tercero, minimizar las pérdidas sanguíneas, a grosso modo. Y existe una serie de estrategias que se pueden aplicar para cada pilar fundamental y estas van en un continuo también con todo el periodo perioperatorio, pre, durante, post. Y esto básicamente nos da una matriz de trabajo en la que vamos a poder intervenir, digamos, en cualquiera de esos periodos, ¿ya? Y cada uno de ellos es fundamental para una gestión adecuada. Y pasa que la evolución normovolémica es parte del pilar 2, de hecho. Y bueno, aunque las guías actuales, tanto las americanas del 2021 como las europeas del 2024, recomiendan con un alto nivel de evidencia a... Ups, parece que me caí. Sí, un poco, ahí sí. ¿Ahí sí? Dale nomás. Ya, se saturó el internet. Bueno, estaba diciendo que aunque las guías actuales, la americana y la europea recomiendan el uso de la hemodilización termodinámica con alto nivel de evidencia, la recomendación básicamente se basa principalmente en metaanálisis de estudios pequeños, ¿ya? Y muy heterogéneos también. Eh, y a pesar de eso, hay un consenso reciente que señaló esto que la falta de poder en los estudios previos para, por ejemplo, evaluar la seguridad de la hemodilución. Y esto demuestra que hay una brecha súper crítica en la evidencia, por lo que justifica fundamentalmente y plenamente la realización de este trial que vamos a discutir hoy. Bueno, ¿y qué es la hemodilución normovolémica, cierto? Esta es una técnica que es bien conocida, es bastante antigua, está desde los años 70 en realidad, pero básicamente es una técnica de conservación de sangre, donde la clave aquí es que la sangre total, se extrae sangre total, ¿ya? Antes de parinizarla, en cirugía cardíaca por supuesto,
¿ya? Y lo que hace es que permite que esta sangre, que es llamada autóloga, que es del mismo paciente, ¿cierto? Que es rica en factores de coagulación, plaquetas, todo, sangre total, ¿cierto? No se vean afectados por el efecto de la circulación extracorpórea, por ejemplo. Se evita la inflamación, la pérdida de factores, etc. Y esta luego se vuelve a reinfundir al paciente, habitualmente terminada la SEC y después una vez revertida la heparina. Aunque también puede ser en cualquiera de los momentos, pero habitualmente se espera que sea después de la reversión de la heparina. Habitualmente se han recomendado diferentes tipos de volúmenes de extracción, y ahí existe un poco heterogeneidad en los estudios. Pero los últimos estudios que han demostrado mejores beneficios con la hemodilución han sugerido que los volúmenes a extraer debiesen ser al menos de 650 ml para los adultos, por supuesto, ¿ya? Que así sería mucho más efectivo. Ahora, la realidad clínica de todo esto es que, en verdad, en la actualidad, solamente un 26% de los anestesiólogos cardiovasculares utilizan esta técnica y un 20% en los centros que se hace cardiocirugía en Estados Unidos la utilizan. Lo que les estaba diciendo es que finalmente la realidad es que al final esta técnica la utiliza solamente un 26% de los anestesistas cardiovasculares y en Estados Unidos alrededor de un 20%, ¿no? O sea, en realidad es un poco subutilizada. Y es relativamente fácil, así que en realidad no se justifica mucho no utilizarla o no se justificaría. Bueno, aquí los pasos claves de la hemodilución básicamente es, bueno, recolectar la sangre, entre 400, idealmente más de 650 ml de sangre total antes de administrar heparina, y si eso se reemplaza con volumen, ¿ya? Se realiza idealmente una infusión, antes se decía que tenía que ser estrictamente 3:1, o si era coloide 1:1, pero la verdad es que lo que se ha visto hoy en día es que se hace una reposición en la medida que el paciente lo necesite, hasta una relación de 3:1 o 1:1 si es coloide, ¿ya? Y bueno, la sangre después se traslada, digamos, a una bolsa especial con conservante, con CPDA estándar. Se guarda a temperatura ambiente, obviamente, protegida, y luego se reinfunde cuando sea necesario, idealmente después de la salida SEC y con reversión de la proteína, o de la heparina. Habitualmente el volumen lo podemos estimar, el volumen estimado se puede estimar a través de una fórmula que postuló Gross, que es la que está ahí, y es bastante fácil en realidad, es como estimar el fondo de sangrado estimado. Eh, lo que sí, los pacientes que tengan una anemia previa importante, o sea, moderada o severa, o los que, por ejemplo, no toleran una baja en la volemia, ¿ya? Pueden no ser buenos candidatos para esto. Por ejemplo, disfunción moderada o severa cardíaca, o falla renal aguda, o pacientes que definitivamente tienen hemoglobina de 11 al inicio, eso ya es contraindicación formal. Además que no es eficiente. ¿Ya? Y los beneficios teóricos son esto, básicamente preservaríamos plaquetas, reduciría un poco la hemodilución que ocurre ya por la SEC. Además estaríamos retornando sangre completa post-SEC, en el fondo con todos los beneficios. Tiene algunos efectos radiológicos también que son favorables para la entrega de oxígeno. Obviamente no nos vamos a tener en eso, pero es también súper importante y eso mejora el flujo microcirculatorio al final, ¿ya? Y la otra cosa es que reduce también la activación inflamatoria, dado que no pasa por el circuito de la SEC y por todos los procesos inflamatorios que ocurren. Bueno, este fue un ensayo finalmente de fase 3 que fue bien diseñado en realidad. Fue multinacional en 32 centros, 11 países de todo el mundo, en verdad. Randomizado, pero de ciego simple, ¿ya? Y se mantuvo el ciego simple para los pacientes, para los investigadores, para los recolectores de datos y los estadísticos. Y solo los anestesiólogos tratantes, obviamente, conocían la asignación, porque es súper difícil o inevitable, digamos, distinguir la intervención. Es importante, eso sí, destacar que este es un ensayo que es pragmático, ¿ya? Que se hizo pensando en ser pragmático, lo que implica que es mucho más aplicable y es más amplio para aplicar en la vía real, digamos, en la práctica clínica real. El financiamiento aquí provino del Ministerio de Salud italiano, que no tuvo participación en absoluto en el diseño o en el análisis del estudio. La randomización se realizó después de la inducción de la anestesia, de esto, y después de la evaluación del hematocrito. Ahí recién se randomizaban los pacientes que eran elegibles. Y el objetivo principal era súper claro, era básicamente determinar la eficacia de la hemodilución como una estrategia de conservación de sangre, y si esta reduce básicamente la necesidad de transfusión de glóbulos rojos, ¿ya? La población objetivo era básicamente adultos que estaban programados para cirugía cardiovascular con SEC electiva. Bueno, y los criterios de inclusión eran concordantes con eso y fueron bastante amplios. Lo que sí aquí es importante destacar que los pacientes fueron examinados 2 veces.
sea, 2 veces cribado, una durante la evaluación inicial y otra también en pabellón o antes de la randomización. Y este segundo cribado básicamente excluía a los pacientes que tenían riesgo, por ejemplo, de tener inestabilidad hemodinámica o anemia grave después de la hemodilución. Y para eso se utilizaron fórmulas para predecir el hematocrito post-hemodilución. La exclusión de los pacientes, bueno, estos son los criterios clave, básicamente. Y básicamente fueron pacientes, los de emergencia, los que estaban con inestabilidad hemodinámica, básicamente que no eran pacientes electivos. Y es súper crucial que se usaron fórmulas para predecir, que es la que mencioné recién, la de Gross, que es para predecir el hematocrito final. Y también se utilizó esta misma fórmula un poco modificada, que es la que utilizan habitualmente los perfusionistas para calcular la caída del hematocrito durante la dilución en el circuito. Eh, y esto básicamente le añade una capa de seguridad, digamos, para evitar que exista anemia profunda solo por el tratamiento. Estas están las fórmulas. La de la izquierda es la típica de Gross, calculada para un volumen de 650, y la de al lado es lo mismo, pero básicamente eh, tiene correcciones por el priming, obviamente la cardioplegia, los fluidos que se administran en la bomba misma. Y así, eso les permitía, por ejemplo, excluir a algunos pacientes en los cuales no se podía sacar más de 650 ml sin que se induzca anemia antes de la SEC de más de 30 de hematocrito. O sea, si llegaba a 30 y no se podía sacar 650, lo excluían. O que se calculara que el hematocrito iba a llegar a menos de 24 en la SEC. Ya, también esos eran excluidos. Bueno, el cálculo del tamaño de la muestra se basó en ensayos grandes, clásicos, previos como el TIX3 y el ATACAS. Que estos mostraron en general tasas de transfusión entre 38 y 52%. ¿Ya? Y se consideraron 3 análisis intermedios utilizando los límites de O'Brien-Fleming que mencionaban ellos. Y el tamaño de la muestra básicamente fue súper cuidadosamente calculado. De hecho, fueron súper conservadores en elegirlo. Eligieron un valor de 35 para los controles, que es súper conservador. Y se diseñó el estudio básicamente para detectar una reducción del riesgo del 20%, con por estadístico el 90%, con alfa para ambos lados de 0,05. Y el objetivo, el tamaño muestral, finalmente era más o menos 2.000 pacientes, 1.000 por rama. Este volumen, el volumen de los 650 millones, fue elegido basándose, como les había contado, en datos de metaanálisis previos que han mostrado un mayor beneficio con estos volúmenes mayores de 650. Que ellos creen básicamente tener éxito, digamos, con la hemodilución. Y la intervención fue estandarizada, pero pragmática. Eso quiere decir que la reposición de algunas cosas, por ejemplo, los cristaloides, fue a discreción del anestesiólogo. Y hasta una proporción de 3:1, por ejemplo, pero no necesariamente 3:1. La sangre también se lanzó a temperatura ambiente de manera estándar y se refundió habitualmente después del destete de la SEC, preferentemente, y de la reversión de la heparina, pero no necesariamente. De hecho, en algunos casos podía incluso infundirse antes. Ahora, el grupo de control lo que hacía era recibir básicamente un cuidado habitual según los procedimientos locales estándar. No recibían nada especial, ninguna otra técnica, solo las que son estándar para el establecimiento. Estos umbrales también fueron recomendados, pero no fueron obligados, digamos. No era un protocolo estricto. De hecho, cada uno de los centros podía utilizar protocolos institucionales. ¿Ya? Estos umbrales sugeridos, eso sí, son súper consistentes con la práctica basada en la evidencia actual, digamos, lo que se hace generalmente en cirugía cardíaca. Y es importante destacar eso sí, que los pacientes que presentaban anemias antes o durante la SEC, la sangre autóloga siempre se transfundió, o casi siempre, excepto en 2 pacientes, se transfundió antes de administrar los glóbulos rojos halogénicos, si es que se hubiese administrado alguno. ¿Ya? Y el uso de estos umbrales recomendados básicamente en lugares mandatorios se dice que es una limitación del ensayo, básicamente. ¿Ya? Porque si bien una característica buena de su diseño pragmático, es una de las cosas que lo tira para abajo porque no se utilizó un protocolo, digamos, estructurado para esto. Entonces se prestaba para muchas, digamos, para vallas del operador. Los umbrales sugeridos en todo caso se alinean generalmente y casi estrictamente con prácticas más bien restrictivas, no tan restrictivas como en algunos centros, pero caben todavía dentro del concepto restrictivo. Bueno, el resultado primario fue clarísimo y clínicamente relevante. Básicamente la pregunta dice, ¿recibió el paciente alguna unidad de glóbulos rojos halogénicos durante su estancia hospitalaria? Básicamente lo definieron que recibiera al menos una o más de una, digamos,
y era binaria, digamos, recibía o no recibía más de una. Y esto se consideró desde la randomización hasta la alta hospitalaria, lo primero que ocurrió. Y los resultados secundarios también lo que hicieron fueron capturar más bien las principales complicaciones que vemos en cirugía cardíaca, como, bueno, muerte, obviamente, lesión renal, hemorragia y todas esas cosas. Y básicamente esto les servía para evaluar un poco la eficacia de la técnica. Están súper interesados en monitorear los resultados de seguridad, por lo tanto también monitorizaron todo esto y algunos otros parámetros más. Y esto era esencial porque todos los estudios previos carecían mucho, y eso se les critica a los estudios previos, que carecían del poder para evaluar este aspecto en general. Bueno, finalmente, de los pacientes que ingresaron, fueron más o menos 7.000 pacientes. De estos terminaron 2.000 siendo randomizados y la proporción fue bastante ecuánime. Y ahí eso refleja igual la cuidadosa selección de los pacientes, sobre todo el segundo cribado que les había mencionado. Incluso aquí no está mencionado, pero la tasa de crossover fue súper poca, de 3.3, que vamos a ver más adelante en los resultados, que realmente es súper baja para un estudio de este estilo, pragmático, digamos, en el que todos pueden hacer más o menos lo que quieran, entre comillas. ¿Ya? Y eso refleja la toma de decisión un poco en el mundo real. La mayoría de los centros no se ciñen tanto a los protocolos de manera tan estricta como uno quisiera, de hecho, alrededor del 20% solamente. Entonces, finalmente los dos grupos fueron, el grupo de inmovilización fueron 1.010 pacientes y los que no se hizo inmovilización fueron 1.000 pacientes. Y respecto a los resultados, bueno, eh, en términos de las características basales, demográficas, etcétera, y de la intervención, la verdad es que lo único que destaca es la baja proporción de mujeres, y eso se menciona como una limitación porque posiblemente hubo preocupaciones con respecto a la seguridad debido a los bajos niveles de hemoglobina basal en algunas mujeres, por ejemplo. Eh, la mediana de volumen igual extraían, en general es la cantidad ideal, o sea, se logró el objetivo de extraer al menos 650 ml. Eso garantiza que fue una buena elección y que la técnica fue idealmente eficiente. Y que además se realizó según los protocolos, digamos. Ahora, con respecto al outcome primario, esto es el hallazgo realmente más importante. La verdad es que se encontró que la hemodilución no reduce la transfusión, en verdad. A pesar de la potencia del estudio, la diferencia entre los dos grupos fue mínima y no alcanzó significancia estadística. De hecho, el P era 0,34. La tasa de transfusión es bastante similar en los dos casos y fue menor de lo que se había estimado incluso para el cálculo de la muestra para el grupo de cuidado habitual, lo que igual podría reflejar mejores prácticas de PBM, o sea, el lado positivo, digamos. Ya como que la gente está transfundiendo mejor en general, pero aún así es súper bajo. Bueno, no solo la frecuencia de transfusión fue similar, sino que también la intensidad de la transfusión, la mediana de transfusión de unidades de todas, glóbulos rojos, plasma, plaquetas, etcétera, fue prácticamente idéntica. Y esto también, bueno, refuerza un poco la falta de beneficio de la hemodilución en la conservación de la sangre en general. Ahora, con respecto a los resultados de mortalidad, fueron tranquilizadoramente bajos, digamos, y similares. Y es interesante que este hallazgo también sobre la reexploración, porque en el fondo la tasa fue numéricamente superior en el grupo de la hemodilución, 3.8 versus 2.6, pero el intervalo de confianza fue amplio, no mostró significancia. Sin embargo, sugiere un poco ahí que pudo haber generado un poco más riesgo de reexploración, digamos. Em, el ensayo sí no encontró que la hemodilución modificara el riesgo de cirugía por sangrado ni el volumen total de drenaje tampoco. Ahora, lo que sí es crucial aquí es que estos puntos de seguridad se logró demostrar que la técnica igual es segura, en verdad. No se asoció a ningún aumento de eventos adversos graves como shock cardiogénico, AQI, necesidad de terapia de reemplazo renal, etc. Y el hematocrito más bajo registrado en la UCI fue idéntico en los dos grupos. Lo que en realidad sugiere que la hemodilución, la verdad es que no condujo a una anemia postoperatoria más grave, digamos, no generó más daño tampoco. Bueno, el estudio realmente, y esto es lo que concluyen los autores, el estudio es inequívoco en realidad. En este entorno de pacientes, electivos, digamos que van a SEC, digamos, cirugía cardíaca, la emulsión la verdad es que fue ineficaz para demostrar su propósito principal. Eh, y esto es un súper fuerte revés para digamos, las recomendaciones, porque es una técnica que hasta ahora había estado respaldada por metaanálisis previos, con todas las fallas que tenían, digamos, ¿ya? Y bueno, en pacientes adultos sometidos a cirugía cardíaca, básicamente esto no redujo el número de pacientes que reciben transfusiones, ¿ya? Pero sí es segura, ¿ya?
Em, bueno, dado que este trial es el estudio más grande, mejor diseñado y más potente hasta ahora sobre esta técnica, su hallazgo probablemente debiesen anular las recomendaciones de la guía europea y de Estados Unidos, em, o bien al menos modificarlas, ¿ya? Esto igual contacta con otros estudios grandes como el PRICE-2, que en otro contexto, en cirugía hepática, por ejemplo, que se utilizaron mecanismos distintos, ¿ya? En ese caso había hipotensión, por ejemplo, pero aquí no se puede utilizar eso porque la hipotensión es muy dañina en carne. Bueno, las fortalezas de este estudio, la principal fortaleza en realidad es el tamaño y la calidad. Es un ensayo definitivo, en verdad. El diseño es pragmático, es multicéntrico, internacional, ¿cierto? Por lo tanto, aumenta la validad externa. Incluso si lleva un poco de crossover, la verdad es que es bastante válido. Y la principal limitación, bueno, es la falta de un protocolo de administración de transfusión mandatorio, digamos, que es lo que un poco lo que más se le critica al estudio. Aunque en realidad, para ser, digamos, realista, esto refleja un poco la práctica real, ¿ya? De ahí el pragmatismo del estudio, y fue diseñado con este sentido, digamos. Pero esto obviamente permite sesgo en el manejo de la anemia, obviamente, especialmente porque los anestesiólogos no estaban cegados a la intervención, por lo tanto podían intervenir, digamos, y transfundir a discreción. Em, También se sigue mencionando el tema de la representación femenina, un 20% súper bajo. En general, uno tiene rate de 25-30% en cirugía cardíaca, lo cual es, bueno, se ve un poco raro, un poco preocupante. Y lo otro que se dice también es que el tipo de cirugía era heterogénea, se mezcló todo en verdad, coronarios, valvulares, etc. Y como otra limitación sí hubo desviación del protocolo, un 3,3% por ciento de crossover, pero eso tampoco es tan terrible para un estudio de este estilo. De hecho, algunos de los casos de crossover entraron pacientes que no estaban en bomba y esto quedan definidos como el criterio de entrada, digamos. Y eso fue porque probablemente cambió la conducta intraoperatoria. Cosas que pasan en la realidad. Bueno, y también en el análisis de su grupo, la verdad es que no hubo ni una diferencia, la verdad, se mantuvo igual en casi todos los grupos de alto riesgo. La única excepción era la duración de la seca, que cuando duraba más de 102 minutos pareciera ser que había algún beneficio residual de la hemodilución, pensando en que estos son casos que se diluyen más y probablemente la coagulopatía es más. Bueno, ahí habría un punto de discusión que podría ser, pero nada significativo, ¿ya? Y bueno, ¿qué impacto esto tiene en la guía? Bueno, la verdad es que esto probablemente nos obliga a repensar dónde vamos a invertir mejor nuestros recursos y esfuerzo en el PBM. Si la hemodilución no funciona en una población electiva, en SEC, quizás deberíamos eliminarla, no lo sé. Quizás deberíamos enfocarnos en otra estrategia efectiva. Eh, Salió un estudio justo en septiembre después de esto, de Tanaka, es un observacional, eso sí, en todo caso, pero este sí es positivo, digamos, para el uso de hemodilución, y de hecho lo recomiendan al ser una técnica de bajo costo, junto a otras estrategias más. Entonces, todavía no es tan definitivo y hay muchos centros que defienden todavía la técnica, digamos. Los puntos clave aquí es que básicamente la hemodilución no reduce las transfusiones. Es segura, ¿sí? Pero no tiene impacto en el sangrado o en los resultados. Y quizás vamos a necesitar hacer un cambio en la práctica de esto, al menos no utilizarla de manera rutinaria. Y mis 2 cents, bueno, yo igual creo que no se puede recomendar ahora con una estrategia más bien rutinaria, digamos. Quizá en casos seleccionados sí, y cuando sea favorable y se tenga el tiempo y el recurso, etcétera. Quizá hay que centrarse en otras estrategias más probadas, como tren examen o qué sé yo, u otras formas de hemodiluir. Hay otras técnicas que se pueden utilizar también, que son mucho más fáciles, que también hay que probarlas en todo caso con la evidencia. Y con respecto a la guía clínica, yo creo que sí debiesen tomar en cuenta este estudio como para cambiar las conductas en la guía clínica. Vamos a ver cómo se viene el próximo comité y veremos si sacan algunas guías clínicas nuevas al respecto de eso. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar. Súper buena, Mati. Vamos a las preguntas. Julio. Eso. Sí, Mati, oye, pero en todo lo que estábamos haciendo en pacientes testigos de Jehová, una de las alternativas de lo que se le podía ofrecer era esto. ¿Qué Claro. opinas? ¿Y ahí estábamos haciendo el loco? ¿O... Sí, o sea, mira, desde el punto de vista del beneficio real demostrado, por lo menos basándose en este estudio que es el más potente, digamos, el beneficio, digamos,
no sería real, digamos. Es seguro usarlo en todo caso, pero en Testigos de Jehová en particular, como un subgrupo de pacientes bien especial, es algo que le puede ofrecer de manera segura, digamos, y puede que algo le beneficie, digamos, ¿me entiendes? Pero no da para hacer una recomendación general en todos los grupos. Quizá en esos subgrupos, por ejemplo, ahí sería bien interesante. El problema es que como este fue un estudio bien heterogéneo, pragmático, en muchos lugares se mezcló todos los pacientes, uno no puede saber efectivamente si, de hecho, no se buscó, digamos, esa preferencia, digamos, no se vio si era testigo de Jehová o no. Sumo que no, digamos, porque algunos se iban a transfundir igual. Pero es válido, digamos, pensar de que quizá en esa subpoblación en la cual no hay opción, digamos, de transfundir, puede ser una alternativa realmente buena, digamos. ¿Ya? Ahora, el problema es que con este trabajo es difícil demostrar, digamos, a posterior que con este mismo número, digamos, de testigos de Jehová, etcétera, que el beneficio es mejor, digamos, que mejora algún outcome, digamos, duro. ¿Mm? Yo, Claro, sí. la pregunta personal es si yo lo haría en testigo de Jehová, sí, lo intentaría hacer, pero también intentaría hacer otras cosas que son más eficientes, por ejemplo, el manejo de la anemia, prepararlo, eritropoyetina, tranexámico, hay muchas otras cosas más que se pueden hacer, entonces en el fondo no me enfocaría solo en eso. Pero también nombraste este estudio en cirugía hepática, de que cuando... Sí, el Price 2. Me olvidé ya el nombre. Claro, cuando lo leí, sí, ahí yo creo que el beneficio que obtuvieron fue más para disminuir un poco la congestión hepática que un poco la hemodilución normovolémica. Además que era otro tipo de Efectivamente. cirugía, no es la que estamos tan acostumbrados acá en la Exactamente. Católica. Y la verdad es que ahí utilizaron más bien una hemodilución hipovolémica. Y Claro, efectivamente, flebotomía le pusieron. exactamente, lo que a ese estudio se le critica, entre comillas, es que quizá el beneficio era porque básicamente le bajaba la presión venosa, ¿cachai? Y claro, le baja la presión venosa, más hipotenso, sangra menos, manténmelo choqueadito, básicamente. Eh, Sí. Pero bueno, es otro contexto, digamos, puede justificarse en ese tipo de cirugías, claro que sí. En cardio eso no es posible porque siempre estamos jugando contra el tema de la perfusión coronaria y todas estas cosas que tú sabes muy bien. Claro. Oye, yo tenía la mano alerta. Gracias por la presentación, Mati. Súper buena y buena la introducción. Oye, acá con este estudio que están involucrados los países BRICS modificados, digamos, hasta Sí, Brasil, sí, Rusia, lo en notaron, vez sí. de India hasta Italia, está China y además La Estados China. Unidos. Bien sui generis, sí. Claro, pero hay hartos países representados, así que una Sí, muestra sí, sí, buena. exacto. Y me parece que el número es más que considerable, o sea, un Sí. estudio que los resultados son totalmente creíbles. Entonces, Sí. acá las conclusiones, yo sé, en mi mente, digamos, soy bastante más tajante de decir que esta cuestión en realidad no sirve de nada. Es segura, Sí, pero no sirve de nada, ¿cierto? sí. Entonces, es un estudio que a mi gusto está cambiando lo que dicen los grandes textos, digamos. Entonces, eh, probablemente ahora vamos a tener que entrar al área chica y empezar a ver aquellos lugares donde eventualmente sí podría servir, pero Claro. va a ser una cuestión muy, muy detallada y muy pequeña, qué sé yo, Muy de pacientes nicho. yo me estoy tratando de imaginar si es que en algún grupo va a servir, digamos, por ejemplo, Sí. grupos sanguíneos raros, pacientes con talasemia, situaciones en que la sangre heteróloga va a ser más deleteria, y que ahí pudiera eventualmente servir. ¿Tú qué crees en qué subgrupos serían los que eventualmente podría servir esta cuestión? Sí, efectivamente, porque al final, como dices tú, Tito, este estudio es como bien tajante en ese sentido. Ahora, la evidencia igual, esto es medio pendular también, pues, o sea, hay hartos grupos que defiendan esta técnica así, pero a muerte, digamos, es como que le tienen cariño. Yo, honestamente, la verdad que no me va ni me viene. Muchas veces, digamos, no le he encontrado tanta gracia en hacer la técnica porque encuentro también que es muy engorrosa, ¿ya? Es muy engorrosa, necesita ya hacer, y si viene, entre comillas, costo efectivo, de poco costo, es medio engorrosa hacerla. Y con respecto a los subgrupos, mira, yo creo que, por ejemplo, Julio ahí tiene un buen punto. Quizá en los testigos de Jehová, porque ¿qué más vaya a hacer? Digamos, tenéis algo más que hacer y si justo el gallo que preparaste, que trataste bien la anemia, que encuentra un examen, que cuestión, tiene buen hematocrito, llega a pabellón y te acepta más encima de eso,
chuta, bueno, dale, porque lo que sí demostró este estudio es que por lo menos es una técnica segura, digamos. Lo que sí demostró es eso. Eh, Ahora, que eso le vaya a mejorar el outcome al paciente, no, pero también probablemente no transfundirlo o no prepararlo, quizás también le vaya a hacer mal. Entonces, quizás en ese subgrupo efectivamente es así. Y con respecto a los subgrupos de sangre rara o sangre más exclusiva, no sé, incluso, por ejemplo, o negativos, esas cosas, así, más común, digamos. Quizás habría que considerarlo, pero honestamente yo creo que es difícil demostrarlo. Va a estar súper difícil porque necesitarías un tamaño muestral, digamos, más o menos similar a esto, y juntar su grupo así de nicho con ese tamaño muestral es súper difícil. Llevaría años. Y insisto, existen muchas otras técnicas, y yo les mostré la lista ahí de todo el PBM, digamos, dentro de las cuales esta es solo una consideración en el pilar 2, y está el pilar 1 y está el pilar 3. Entonces, la verdad es que, súper honesto, yo creo que no me calentaría la cabeza con esta técnica mucho más. A menos que, digamos, algún estudio bien importante, digamos, y que demuestre que puta, cambia los outcomes en serio, etcétera, y bueno, habría que revisitar la técnica. Pero por ahora yo creo que la verdad es que no tengo ninguna justificación para hacerla, para ser súper honesto. Fede. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí. Escucha, yo estoy, o sea, gracias Mati por la presentación, estuvo súper buena. Y la verdad es que quería como enfatizar un poco lo que dijo el Laca, que yo estoy absolutamente de acuerdo. Al final, estos buenos de New England, cuando publican algo, puta, básicamente lo que guía el recurso de la medicina nomás. De hecho, portazo. algunas les he explicado, le he contado que mientras estuve en Boston tuve la oportunidad de ir a un comité editorial. De hecho, cuando decidían qué cosa se publicaba o no en el, no sé, pues en la próxima número de la revista, y los gallos Claro. toman estas cosas en cuenta, ¿cachai? O sea, saben que esto va a cambiar la guía clínica, y te lo aseguro, va a salir una guía clínica que van a incluir esto y lo van a cambiar, ¿cachai? O sea, esto va a cambiar el transcurso un poco de lo que se sabe de este tema. Y todas estas cosas no las hacen así sin Al azar, pensarlo, o sea, digamos. consideran No, que claro. cuando lo publiquen esto va a hacer cambios, ¿cachai? Claro, Así que existe yo una creo que agenda esto también detrás de eso, entonces efectivamente, probablemente sí. como dice el Laga, un game changer, y vamos a ver Sí. diferencia un poco en la práctica que se venía haciendo hasta ahora. Sí. Está Silvana, creo, también con la mano. Dos manitas levantadas. Dos, no, una sola. Oye, Mati, muy buena la presentación, como dicen todos. Yo este estudio lo había visto en un simposio que se hizo hace poco, creo que tú mandaste el link. Sí. El autor mismo, Fabricio Mónaco, presentó su estudio y la verdad es que un poco la conclusión es lo mismo que tú acabas de decir. Y yo quería llamar la atención sobre una nota y una pregunta. Es increíble cómo los europeos logran hacer estudios multicéntricos, multipaíses. Ellos lo logran muy fácil. Y pienso que nosotros, por ejemplo, adolecemos en Chile de ni siquiera hacer estudios multicéntricos en Chile, cuando, por ejemplo, en cirugía cardíaca, probablemente algún estudio sobre alguna, no sé, el uso de fierro preoperatorio, de cualquier cosa, podría ser multicéntrico y podríamos tener una cantidad de pacientes que digamos que permita que Chile tenga sus propias referentes y sus propias publicaciones en este aspecto. Eso es lo uno, que encuentro que eso es una cosa que nosotros deberíamos ser más proactivos en hacer cosas multicéntricas en algunas áreas, particularmente la cirugía cardíaca. Yo creo que se presta para eso. Y lo segundo es que, bueno, en adultos ya o sea, está claro el resultado de esto, pero sin embargo hay algún tipo de pacientes que tú conoces también, que son los pacientes que son cianóticos, que tienen volúmenes globulares súper altos. No me quise meter ahí porque hay otra. Sí, pero sí. Hay muchas cosas, pero claro, probablemente ahí, así como en cirugía hepática tiene otras razones, probablemente ahí, y de hecho se hace, se sigue haciendo y se saca antes del SEC. Entonces, en los pacientes comunes y corrientes probablemente no tiene cabida, pero hay pacientes en los que sí les va a convenir, y eso es otra cosa, pero es lo que quería puntualizar nomás. Gracias.
Muchas gracias. Sí, súper de acuerdo con los dos puntos. O sea, número uno, sí, debiésemos visibilizarnos mucho más, sobre todo para este tipo de estudios, digamos. O sea, estos gallos, los italianos, sobre todo en estos temas, puta, siempre se mandan estudios bien potentes. Y bueno, sí, los suizos, qué sé yo, los franceses, etcétera. Y logran reclutar a muchos países de Sudamérica que, pucha, no necesariamente están mejor que nosotros desde el punto de vista del avance en la medicina, digamos. Nosotros igual estamos bastante avanzados. Somos un poco más tímidos probablemente, no sé, o tenemos menos contactos, no lo sé. Estamos tratando de trabajar por eso, estamos haciendo contactos para este tipo de cosas. Y con lo otro, lo de los congénitos, sí, no me quise meter en el congénito porque ahí ya es para hablar, digamos, otro capítulo, pero efectivamente ese es un subgrupo, particularmente los cianóticos en el fondo, particularmente los con hipoplasia de I, etcétera, que tienen más riesgo en el fondo de poliglobulia, particularmente estos pacientes que tienen poliglobulia, que muchas veces terminan haciéndose sangrías terapéuticas, incluso, puta, esos gallos hasta se ha planteado en el fondo guardarle su sangrita y hacerlas como unos mini bancos preparándolo a una cirugía definitiva. Claro, ahí ya es otro punto, pero obviamente, y como todos los temas en pediatría también requieren de nuevo de otras consideraciones éticas, de nuevo los tamaños muestrales también son más o menos importantes y la única lata de esto es que generalmente los estudios pediátricos siempre vienen de la rastra de estos estudios grandes de adultos, lamentablemente. Pero claro, los que nos dedicamos también a niños y sabemos esto, chuta, en verdad, fisiológicamente o fisiopatológicamente hablando, hace más sentido incluso que en un paciente, digamos, adulto, joven, normal, con fisiología normal, digamos. Así que sí, estoy de acuerdo con ese punto. Aún así no lo podría recomendar hoy por hoy, digamos, con un nivel de evidencia importante. Ya pues, bueno, muchas Listo, gracias muchísimas por la gracias. atención. Gracias, Mati. Nos vemos.